Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos en el Ideal Espírita, simpatizantes. Esta tarde traemos un nuevo programa de Luces para el Alma desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de la ciudad de Cartagena, Ceja. Es para nosotros un placer estar esta tarde con ustedes y compartir nuevamente, como es de costumbre, temas que son del agrado de todos, que nos impulsan a buscar respuestas a muchas de las preguntas trascendentales de la vida, ¿no? Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos atañe a todos desde cerca, que es la familia. Con esta gran pregunta filosófica, trascendental, ¿qué es verdaderamente la familia? Estaremos con ustedes, Hugo Rafael Guzmán, amigo, compañero de las labores del Centro Espírita, trabajador espírita comprometido, y quien les habla, Juan Ramón Berrío Bustillo. Gracias por la atención de antemano. En la introducción del libro de los espíritus, nos habla sobre los lazos que unen a los espíritus en el momento de su encarnación, en el sentido de que todos los espíritus que tienen un mismo grado espiritual tienden a unirse en núcleos familiares. Esto no significa que las simpatías y las antipatías no vayan a existir dentro de las familias, ¿no? Porque muchas veces, tratándose de un plano de expiación y de pruebas, el tema de la familia, en nuestro caso, tiene mucho que ver con el rescate de esas deudas del ayer. Y es en la familia el primer núcleo en el cual se desarrolla ese planteamiento. Durante el programa de hoy revisaremos varias facetas de la importancia de la familia y todas esas aristas importantes que muchas veces se nos escapan, que a veces no tenemos explicación del por qué se presentan. Hugo, vamos a iniciar con la parte tuya, ¿no? No sin antes recordarle a todos que el objetivo de este programa es incentivar el buen ánimo y sobre todo que conociendo y teniendo en cuenta que la doctrina espírita es una doctrina consoladora, que no viene a ser solucionadora, sino a darnos respuestas y guías con respecto a los problemas trascendentales de la vida y la manera como nos sugiere poderlo manejar de acuerdo a los orígenes, las razones, las causas y las consecuencias de todos nuestros actos. Entonces, Hugo, te cedo la palabra para que iniciemos esta charla animada sobre este tema tan importante como es la familia. Sí, buenas a todos nuestros oyentes, a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube de Ceja Cartagena. Estamos muy contentos de regresar a tocar estos temas relacionados con la familia, que a todos nos atañen, porque realmente todos, de una u otra manera, tenemos una familia que hace parte de un hogar. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué es verdaderamente la familia? Y es la doctrina espírita que nos explica claramente lo que es la familia. La familia viene a ser como una especie de taller, de laboratorio, de escuela, donde nosotros, los espíritus encarnados, comenzamos a vivir experiencias, situaciones, para poder avanzar, para poder trascender. En la familia viene siendo como la reunión de aquellos espíritus que se necesitan. O sea, los espíritus encarnados que se necesitan mutuamente para avanzar constituyen la familia. Entonces, en ese laboratorio de experiencias que es la familia, vamos a encontrar sin número de situaciones. Y ahí vemos que en el hogar encontramos rechazos, aceptaciones,
Vemos también de que hay lazos afectivos bastante fuertes, pero también hay lazos de repudio que también vemos dentro del hogar. Entonces son situaciones que la doctrina espírita nos explica muy bien. Y es por eso que vemos que hay personas que al no comprender la reencarnación dicen que los lazos que se dan en la familia son lazos, si se tiene en cuenta la reencarnación, son lazos débiles, porque los que se unen no tendrían como un lazo coherente con relación a esa convivencia que están teniendo, porque ya ellos tuvieron otras existencias donde quizás fueron otros personajes, otras situaciones, ¿no? Pero la doctrina espírita nos esclarece muy bien, y es Allan Kardec quien nos abre este campo cuando le pregunta a los espíritus superiores, en la pregunta 215, cuando él plantea que según algunas personas la doctrina de la reencarnación parece destruir los lazos de la familia, pues hace que estos se remonten más allá de la existencia actual. Y esta pregunta la plantea muy bien Allan Kardec porque casi siempre creemos que la familia solo tiene sus orígenes, sus causas y sus efectos en la existencia actual. Pero los espíritus superiores nos dicen que no, que en vez de destruir los lazos familiares, la reencarnación que los expande, los extiende, mas no los destruye. ¿Por qué? Porque ese parentesco no solo se basa en la existencia actual, sino que se basa aquí en las experiencias anteriores, en todas esas experiencias que tuvimos en vidas anteriores, que se reúnen hoy en lo que llamamos familia. Entonces, los miembros de una misma familia tienen lazos fuertes gracias a la reencarnación, que esos lazos pueden ser que positivos o negativos, pero son lazos. Algunos lazos son llenos de afecto, de ternura, otros de rechazo, de resentimiento, pero todo responde a esa programación espiritual que nos permite entender que la reencarnación. Y por ende, teniendo claro que esos lazos ya vienen con su origen en existencias anteriores, los espíritus se reúnen en el hogar con necesidades afectivas, psicológicas, mentales, se reúnen con necesidades de tipo emocional. ¿Y para qué? Para que juntos puedan desarrollar, puedan transponer esas limitaciones, que algunas son de tipo negativo. ¿Para qué? Para que se cumplan dentro de la familia, dentro del hogar, los deberes de la fraternidad. Entonces vemos que los lazos de la sangre no son los únicos lazos que nos unen cuando estamos en la familia, más también los lazos espirituales. Todas esas experiencias vividas en el pasado nos llevan en futuras existencias a reunirnos en la familia que merecemos, con los seres que necesitamos. Entonces vemos que también nosotros, los espíritus, formamos familias en el plano espiritual. Así como hay familias consanguíneas que tenemos en esta existencia actual, hay espíritus que son afines y comienzan a formar en el plano espiritual familias llenas de ¿qué? De afinidades, de aspiraciones, de deseos, de inclinaciones similares. Entonces, en la medida que los espíritus nos vamos purificando, vamos creando estas familias espirituales, que muchas de las veces que se reencarnan, pero se reencarnan ¿en qué? En hogares diferentes en el planeta Tierra. Pero al final de cuentas terminan ¿qué? Buscándose y terminan formando agremiaciones, clubes, terminan formando grupos que fomentan el desarrollo en las artes, en la ciencia, en la religión, en las diferentes aristas del conocimiento, y terminan fomentando el progreso de la humanidad, y esas son las familias espirituales. Pero el tema central que hoy nos atañe es el tema de la familia en esta existencia, en la familia actual, la familia consanguínea, la familia que formamos cuando estamos encarnados. No solo la familia espiritual, que es la que se forma por los deseos, por las aspiraciones, casi siempre de orden superior, sino la familia donde nosotros encarnamos y venimos a vivir pruebas, a vivir situaciones difíciles. Entonces vemos que dentro del hogar encontramos estos sentimientos de afinidad, ¿verdad? Sentimientos de rechazo. A veces tenemos dentro del hogar relaciones felices, pero hay relaciones desdichadas. Y esas relaciones las vemos en todos los ámbitos, ¿no? Entre padres,
entre padres e hijos, entre hermanos. Esas situaciones muchas de las veces no comprendemos. ¿Por qué siento tanto afecto hacia uno y desafecto hacia otro? ¿Por qué siento que uno me rechaza y el otro me acepta? Pero eso pasa de manera consciente o inconscientemente. Porque traemos grabados en nuestra alma, en nuestro ser, todas esas experiencias pasadas que se van manifestando en el diario vivir como aceptación, como ternura, como cariño hacia aquel familiar, o también como rechazo, como no aceptación, como agresividad, violencia, resentimiento, y que a veces no entendemos por qué. Vemos que un familiar nos dice algo y nosotros lo disculpamos, pero hay otro que nos dice y caemos en desequilibrios, caemos en tormentos, en angustias y muchas veces en deseos de venganza. Y es por eso que la doctrina espírita nos muestra de que estos lazos se remontan a existencias anteriores, cuando quizá tuvimos relaciones, tuvimos contacto con estas personas, con estos hermanos que hoy hacen parte de la familia carnal y les hicimos daño. O cultivamos la amistad, cultivamos la paciencia, la resignación. Entonces ahí donde nosotros debemos darnos cuenta que venimos que en la familia a liberarnos, a tornarnos mejor, a tolerar, a comprender, a desarrollar el amor, la caridad, el respeto. Entonces esa es la tarea que todos tenemos y tenemos que desarrollar esos potenciales que tenemos en nuestra alma, potenciales del amor, del bien, ser más dulce, más tierno dentro del hogar. Entonces vemos que la reencarnación, ¿verdad, Juan? Fortalece los lazos de la familia. Y lo fortalece, ¿por qué? Porque vamos en un proceso de ¿qué? De mejorar, de trascender, de avanzar. Sí, tú decías, la familia es el laboratorio, es el crisol más importante que nosotros tenemos en esta encarnación, es una gran oportunidad. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 6, entre los ítems 18 a 23, hay una explicación muy buena con respecto a lo que ya tú vienes conversando. La reencarnación fortalece los lazos de familia, mientras que la unicidad de encarnaciones lo que hace es que lo destruye. Esto lo explicamos con una lógica, como siempre las cosas de la doctrina espírita, buscando la lógica en todas las explicaciones, porque si nosotros pensamos solamente en una vida, no tendría que ser muchas de las circunstancias que se viven en los hogares hoy en día. Esas circunstancias que son muchas veces de situaciones muy angustiantes, de situaciones en las que un niño apenas en sus primeros años es rechazado por sus padres, o el niño rechaza a los padres y al núcleo familiar en el que encarna. Esto es una prueba indiscutible de que se han tenido otras vivencias en unas vidas anteriores. Y la justicia divina permite a través de la ley de reencarnación ese reencuentro para hacer funcionar la ley de causa y efecto y poner al día toda esa serie de situaciones que vienen en desequilibrio por actuaciones del ayer. Y es entonces cuando padres muy amorosos reciben a hijos que son bastante conflictivos y que les hacen la vida de cuadritos, como dice uno por ahí. Sí. Las diferencias que existen entre los hermanos, los que hemos tenido muchos hermanos, en mi caso yo tengo muchísimos hermanos, y la diferencia de caracteres es una cosa indiscutible. Y también las formas como, a pesar de haber todos crecido bajo una misma educación, bajo los mismos criterios de unos padres que nos dieron una misma educación, cada uno tiene gustos e inclinaciones completamente diferentes al otro. Y vemos en esa relación del núcleo familiar básico cómo hay afinidades y también desafinidades, como explicabas tú, en el sentido de que muchos nos sentimos comprendidos, tolerados, queridos más por unos miembros de la familia que por otros. Sin embargo, nos damos cuenta de una manera muy sabia cómo Dios genera y el plano espiritual superior generan todo esto, que en el momento crítico, en el momento en que hay una emergencia familiar, todo el núcleo se une y se olvidan las diferencias.
¿Esto qué nos está diciendo? Que esa reunión de ex enemigos del ayer en el núcleo familiar genera unos nuevos campos de reconciliación y del inicio del curar esas viejas heridas e iniciar el proceso del afecto entre antiguos adversarios. Entonces, ese laboratorio del que tú hablabas, Hugo, es un laboratorio maravilloso porque nos demuestra que esos núcleos familiares que son casi perfectos, que los vemos y en realidad los conocemos muchas veces, que son personas muy buenas y están en diferentes clases sociales, altas, medias o bajas, y son personas que tienen una armonía familiar importante. Y de pronto llega a razón de sobrino, nieto o el hijo menor o uno de los hijos, se convierte en el mal llamado la oveja negra del conflicto. Ese es el que nos está diciendo, en el ayer también quizás como grupo familiar lo empujamos a esa caída, o simplemente que también lo estamos recibiendo para darle la oportunidad a ese hermano como grupo familiar que tiene un equilibrio alcanzado en común, darle la oportunidad a ese hermano errado a que reencarne dentro de un grupo familiar estable para que empiece a aprender sobre la estabilidad y la corrección de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, definitivamente, esto es un tema bastante complejo. Aquí estamos tratando ciertas aristas y estamos concentrados en el núcleo familiar básico, pero hay muchas cosas que tienen que ver con los nietos, con los sobrinos, con los tíos, con aquel familiar lejano que llegó o aquel desconocido aparente que llegó a manera de un hijo adoptivo o alguien que se metió a nuestra familia por cualquier circunstancia. Eso también es familia, aunque no se mantengan los lazos consanguíneos, pero si llegan esas condiciones es porque los objetivos de esta encarnación junto con ellos son más importantes. Entonces creo que con el tema de esto, ahí empezamos a meternos con el amor al prójimo, que es de lo que Hugo nos va a ampliar con respecto a esta parte que continuamos dilucidando. Así es, Juan. Es muy interesante eso que estás comentando de la doctrina espírita y cómo nos esclarece con relación a la familia. Porque la doctrina espírita nos habla de que fuera de la caridad no hay salvación. Y el Maestro Jesús nos dijo que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Y por ende amar a Dios, que es lo más trascendental que podemos llegar a sentir. Pero lo importante del amor es que nosotros lo sintamos. Porque no podemos ofrecer amor si no lo sentimos. No podemos ofrecer amor a los demás si no nos amamos a nosotros. Y amarnos a nosotros representa darnos todo lo que necesitamos para mejorar, para ser mejores cada día, para dejar atrás los vicios, los apegos, las pasiones. Y el amor dentro del hogar implica eso mismo, que nosotros nos vayamos liberando de todos estos defectos, de todas esas cuestiones negativas que nos atañen. Y como ya sabemos que tenemos lazos de vidas anteriores reunidos dentro del hogar, nos toca a nosotros aportar lo mejor de nosotros. Identificar esos defectos, esas situaciones que creamos nosotros y mantener la armonía, el equilibrio. Independiente de que el ambiente esté hostil dentro del hogar, nosotros tenemos que fomentar la paz, la armonía, la solidaridad, la comprensión. Porque hay situaciones complejas, como decía Juan, hay muchas aristas, muchos aspectos de la familia que es difícil abordar en este tiempo y que quizás también se escapa a nuestro conocimiento porque hay muchas situaciones complejas que podemos ver y por eso hay especialistas en temas de familia que se dedican a profundizar en los temas del relacionamiento. Pero la doctrina espírita nos amplía, dándonos cuenta, mostrándonos de que hay situaciones complejas porque hay experiencias de vidas pasadas que fueron complejas y que se proyectan de una vida hacia la otra. Y por eso los relacionamientos son bastante difíciles. Independiente de que el ambiente esté hostil, nosotros no podemos actuar con agresividad, no podemos fomentar la desarmonía. Tenemos que elevar el pensamiento, confiar en Dios
porque eso hace parte del amor, porque a veces no podemos ofrecer el amor directamente a aquellos que no lo quieren recibir, pero sí podemos crear un ambiente alrededor de nosotros, con los buenos pensamientos, con la oración, pidiendo la asistencia de los buenos guías. Porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que hay familiares o personas, o a nosotros mismos nos ha pasado, que no se puede dialogar con nosotros porque no nos llega lo que nos están diciendo, nos parece ofensivo, o no perdonamos, o estamos llenos de resentimiento. Entonces, hay veces que no se puede conversar directamente, no se puede ser tierno, pero sí se puede ser elevado. O sea, sí podemos tener actitudes elevadas, de comprensión, de tolerancia, de respeto, que es lo que representa el amor al prójimo. Porque a veces estamos engañados que el amor es solo caricias, el amor es palabras bonitas. No, el verdadero amor es la tolerancia y el respeto. Si tú quieres saber a quién amas más, es a quien respetas más, a quien toleras más, a quien comprendes, a quien auxilias, a quien toleras, a quien le das la mano, a quien aconsejas, a quien apoyas, a quien perdonas la ofensa que te hace. Ese es el que tú amas más. Por eso cuando dicen, ese hijo, si es difícil y la mamá lo tolera, la mamá lo comprende, le está dando todo el amor posible para que él identifique el amor y cambie, porque las relaciones en el hogar son complejas, todas las relaciones. Y aquellas relaciones que son armoniosas, tengámoslo presente y tengámoslo claro, que constituyen conquistas de vidas anteriores que se manifiestan dentro del hogar. Y cuando en un hogar hay comprensión, hay fraternidad, las relaciones se tornan ¿qué? Saludables, equilibradas. Y es por eso que debemos fomentar eso, enriquecedoras, porque se van ampliando los horizontes del hogar, las expectativas de una vida más equilibrada, más armoniosa. Claro, con problemas, porque los problemas hacen parte del crecimiento de nosotros. Sin problemas no desarrollamos la inteligencia, no desarrollamos nuestras capacidades. Entonces, en la medida que el amor comienza a reinar, la comprensión, la tolerancia, el diálogo hace parte del amor, el diálogo cortés, escuchar al otro, comprender sus limitaciones, respetarle sus defectos, porque hay que respetar los defectos del otro. A veces queremos modificar a los demás dentro del hogar y no podemos hacerlo. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que ser con ellos como quisiéramos que fueran con nosotros. Mostrarles el camino, porque a veces, si somos los que estamos equilibrados, porque a veces no lo somos, tenemos que mostrar el camino, mostrar la senda a seguir para aquel familiar. Pero si lo atacamos, si lo denigramos, lo ofendemos, le resaltamos los defectos, no va a cambiar, porque se va a llenar de ¿qué? De más resentimiento. Como lo dijo Juan, quizá nosotros mismos lo empujamos a hacer así en vidas anteriores, cuando le negamos el apoyo, le negamos la orientación, lo secundamos en acciones criminales y ahora regresa a un lugar con esa misma carga que le ayudamos a tener. ¿Para qué? Para que le brindemos la comprensión. Puede ser padre, puede ser madre, puede ser un hijo, puede ser alguien, como decía Juan, que llegó al hogar por cosas de la vida y comenzó a ser parte de la familia. Entonces nosotros, el hogar es también como un campo donde nosotros tenemos que cuidar, tenemos que cultivar, porque a veces queremos recoger armonías, paz, alegrías, satisfacciones, cuando no hemos sembrado nada de eso. En el hogar hay que sembrar lo que necesitamos para crecer. Hay que sembrar el amor, hay que sembrar la alegría, la comprensión, la lucha, la aceptación, el amor, la ternura hace mucha falta, lo dice Juana de Ángeles. Si en el mundo hubiese más ternura, no hubiera no existiese tanta violencia, tantos sinsabores. Entonces vemos que cuando el suelo del hogar, de la familia, se cultiva con amor, se vuelve abundante en bendiciones. Las bendiciones constituyen las oportunidades que Dios nos da para crecer, para avanzar. Y por ende, cuando hay buenas relaciones, buen convivir, existe el respeto, la tolerancia, atraemos la presencia de ¿qué? De los buenos espíritus, que comienzan a apoyarnos, comienzan a impulsarnos para que tengamos una convivencia equilibrada, una convivencia armoniosa con estos seres queridos, porque son seres queridos. Pero hay situaciones que resolver.
que muchas vienen de vidas pasadas y algunas las hemos forjado en esta vida con nuestros comportamientos. A veces tenemos familiares que tienen vicios, hay que comprenderlos. Hay familiares que tienen problemas en la emoción, en el temperamento, hay familiares que están enfermos, hay familiares que tienen problemas económicos, hay familiares que tienen frustraciones, familiares que viven procesos obsesivos. Tenemos sin número una gama de situaciones dentro del hogar. Y todos nosotros, los que escuchamos estas verdades espirituales, tenemos las herramientas a través de la oración, a través de la fe en Dios, a través de la mano que podemos ofrecer en los momentos delicados, con nuestras actitudes positivas, elevadas, llenas de compromiso, porque el hogar es un compromiso. Y tenemos el hogar que necesitamos y que merecemos. No todos estamos en el hogar que queremos, ¿verdad? O no estamos en el lugar que queremos. Pero acuérdense, la familia es la reunión de espíritus que se necesitan para avanzar y trascender. Entonces vemos que hay dentro del hogar hay un parentesco corporal y hay un parentesco espiritual, Juan, que es muy importante tener en cuenta para analizar estas situaciones que vemos dentro del hogar. Sí, Hugo, como tú dices, esta parte del parentesco espiritual y el parentesco corporal lo explica muy bien en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11. En el capítulo 14, donde nos habla claramente de este parentesco. Y lo notamos, ¿no? Mientras tú hablabas y cuando estaba leyendo sobre el tema, vemos familias que se nota claramente que el parentesco es solamente corporal. No hay un lazo espiritual fuerte. Debe haber una explicación a nivel espiritual del por qué se dan estas familias que son como netamente corporales y tienen su función de iniciar procesos afectivos. Pero uno nota, por ejemplo, estas familias que apenas padre o madre mueren, enseguida viene un conflicto por una herencia, y por una herencia irrisoria. En una oportunidad yo compré una propiedad, esto me pareció bastante, quiero compartir con ustedes esta anécdota. Era una propiedad muy pequeña y que realmente su precio era muy pequeño, porque era en una zona de un estrato socioeconómico bajo en la ciudad. Y eran 16 dueños, eran herederos. Cuando yo voy a comprar el predio, salió esta circunstancia, pero el precio valía la pena afrontar la situación y contraté una abogada. Las disputas que se daban entre los miembros, 16 miembros de la familia, que eran 7 hermanos y los herederos de otros hermanos que ya habían fallecido y de una nieta, en fin, era una cosa bastante fuerte la manera como se hablaban, la manera como se discrepaban unos de los otros por una cantidad de dinero tan irrisoria. Y yo decía, ¿cómo es posible? Aquí nos notamos claramente de que los lazos de esta familia no son espirituales, porque si hubiesen unos lazos espirituales fuertes, se conversa, se dialoga y se llega a un acuerdo, ¿no? Pero no, esto era una cuestión, habían como 5 clanes, de los 16 habían como 5 clanes, entonces uno se da cuenta de que este es el tipo de familias cuyos lazos corporales son efímeros, no son fuertes. Están supeditados a las circunstancias, a las vivencias y no a los lazos fuertes del espíritu. Y vemos por otro lado familias con unos lazos espirituales muy claros, uno lo ve muy claro. Es más, los tipos de comportamiento dentro de estas familias son muy homogéneos. No es que todos sean iguales, pero tienen unos principios y una línea conductual muy parecida. Esto nos está recordando que, como ya hemos conversado, esos núcleos familiares reencarnan en pos del avance como núcleo. O sea, se apoyan unos a los otros y ese apoyo ayuda, catapulta a que cada vez que reencarnan como núcleo familiar, dan un paso más colectivamente hacia ese crecimiento. Esto no significa que cuando están en el plano espiritual solamente son la misma familia. No, porque cuando nosotros desencarnamos,
el grupo familiar ya ha crecido, porque venimos con otras familias con las que hemos tenido experiencias en el ayer, madres, padres, hermanos, con los cuales tenemos mucho afecto y muchas afinidades. Y es por lo tanto que a través de este mecanismo de la familia es que se va creciendo en esa ley universal de fraternidad, la ley de fraternidad universal, donde todos tendemos a ser hermanos, todos queremos amarnos. Y es un crecimiento cada vez que nosotros encarnamos en una familia nueva, por circunstancias de las necesidades reencarnatorias de cada uno, estamos ampliando nuestro núcleo familiar y de afectos. O sea, podemos nosotros tener miles de familiares en el plano espiritual. Y son seres que nos quieren y que también nosotros queremos. Que en la circunstancia actual que nos encontramos no los reconocemos en primera instancia, pero la simpatía y el bienestar se siente con la cercanía de estos espíritus, que también nos acompañan a manera de protectores familiares cuando estamos encarnados. Entonces, el tema de los parentescos espirituales y corporales está muy marcado, y eso nos da muchas respuestas de los tipos de familia que nosotros vemos. Cuando vemos mucha unión y cuando vemos muchísima desunión. ¿Cierto, Hugo? Sí, y esas desuniones son las que nos marcan, ¿verdad? O sea, dentro del hogar vemos que hay muchas situaciones que nos causan sufrimiento y casi siempre nos llevan a muchas situaciones de depresión, que yo he escuchado muchas personas que están deprimidas porque el hijo, están deprimidas porque el esposo, porque la hija, porque la madre, porque el padre, porque el hermano está haciendo ciertas cosas. Entonces vemos que nos llevan a conflictos. Muchas situaciones nos llevan a conflictos y nos hieren, nos causan bastante dolor dentro del hogar. Y una de las cosas que más duele es la ingratitud de los hijos. La ingratitud de los hijos es una de las situaciones que duele mucho porque no se espera. Se supone que a ese ser que se le brindó la ayuda, que se le protegió, que se le brindó el amor, la ternura, es el que termina teniendo actitudes desagradecidas, falto de gratitud, que hiere mucho el corazón de los padres y los lleva muchas veces hasta enfermarse. Hay padres, madres que han vivido estas situaciones de ingratitud, de abandono, de desprecio, que terminan llevándolos al deterioro físico por la tristeza que causa. Pero la doctrina espírita nos explica de que tenemos los hijos que merecemos, los hijos que necesitamos, por ley de causa y efecto. Entonces, independiente de lo que deseamos, la ley nos envía los hijos que requerimos para trascender, para despertar, para saldar nuestras deudas. Entonces, muchas veces nosotros, en esta misma vida, también fuimos ingratos con nuestros padres, porque hay muchas maneras de ingratitud, muchas maneras, porque la ingratitud no es solo no prestarles atención, la ingratitud también es no ser un buen hijo, porque a veces creemos, no, es que yo le doy todo a mis padres, tienen todo cubierto, tienen salud, pero nuestro comportamiento no es el mejor y los angustia, son ingratitud, porque lo que más desean nuestros padres es que nosotros seamos personas de bien, por lo general, lo que desean es eso, y les duele la ingratitud porque nuestro comportamiento no es correcto. A veces creemos que los padres solo esperan las cosas materiales, ¿no? Esperan también que seamos personas buenas, que seamos solidarios, que seamos comprensivos, que entendamos de que debemos ayudar, debemos ser buenos, no creer una carga. Entonces nos transformamos a veces en una carga para los padres, aún teniendo todas las cosas materiales. Existe otra forma de ingratitud es cuando los aislamos, los metemos a los ancianatos, olvidándolos, no visitándolos. Eso es ingratitud cuando ellos pudieron dedicarnos bastante tiempo cuando estábamos pequeños, en la adolescencia, en la niñez, y a veces hasta en la edad adulta nos brindan mucho apoyo. Y cuando llegan ellos a la vejez, los relegamos a estos lugares. Es una forma de ingratitud. Entonces vemos que también existe esa ingratitud de que teniéndolos al lado, no somos tolerantes con ellos, no los respetamos, no estamos atentos, no los visitamos, no les brindamos el apoyo que necesitan para sentirse mejor. Entonces vemos que la ingratitud es un aspecto bastante importante dentro de la familia. Y es por eso que Juana de Ángeles tiene un capítulo
donde habla en el libro Psicología de la Gratitud sobre la ingratitud en la familia y cómo desarrollar la gratitud dentro del hogar. Y eso es vital, importante para nuestro desarrollo dentro de las relaciones familiares. Porque acuérdense, es un laboratorio, pero también es un taller donde hay que trabajar. También es una escuela donde debemos aprender. Entonces, las relaciones que debemos en el hogar deben darse con gratitud. La gratitud es ese respeto. La gratitud es el buen comportamiento, teniendo en cuenta el esfuerzo que han hecho nuestros padres. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros también vamos a tener hijos y ahí es cuando se presenta muchas veces la ingratitud por parte de nuestros hijos, que no comprendemos. Y nosotros decimos, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo soy una buena madre, un buen padre? Quizás no fue en esta vida, pero sí fue en el pasado. Porque tenemos deudas, cargamos con deudas y no vivimos las experiencias que no necesitamos, vivimos las experiencias necesarias a nuestro estado evolutivo. Entonces vemos que debemos nosotros dentro del hogar fortalecer las buenas acciones, fortalecer los sentimientos positivos, no llenarnos de rencor, de resentimientos, porque no sabemos cómo son esas relaciones, en cierta manera, con relación al pasado. Y no sabemos estas relaciones actuales, lo que van a fomentar dónde, en el futuro. No sabemos las tendencias que traen nuestros hijos. Por eso hay que desde pequeños brindarles el amor, desde jóvenes mostrarles la dirección correcta. Y si ya están adultos, orar mucho a Dios, orar al mundo espiritual para que ellos puedan tomar decisiones correctas en sus vidas, decisiones acertadas en sus experiencias. Entonces vemos que la ingratitud de los hijos nace de nuestras propias acciones, muchas veces. A veces creemos que es inmerecido que el hijo sea ingrato, pero por algo lo estamos viviendo. Pero nos toca ayudarlo a que no sea ingrato. Hay que ayudarlo. Y por eso desde pequeños lo tenemos en nuestras casas, a nuestros hijos. Estos espíritus que ya han vivido, han tenido muchas experiencias reencarnatorias y traen esta carga. Nosotros tenemos que irles enseñando para en la medida que vayan creciendo, ellos puedan irse controlando el orgullo y el egoísmo. Porque habrá personas que dicen, no, yo no soy orgullosa, yo no soy egoísta. Todos tenemos orgullo y egoísmo. Lo que es que no todos lo tenemos en el mismo nivel. Nosotros podemos distribuir toda la comida del mundo a todos los pobres, los necesitados. Pero si dejamos de darle comida a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hijo que está al lado, somos egoístas. Estamos siendo solidarios con todos. Les estamos haciendo un bien. Pero el bien no está en mí realmente. ¿Por qué? Porque no he sabido materializar el amor en aquellos que están a mi lado. Entonces la familia es la base para el desarrollo de la sociedad. Es la célula del organismo social, donde se debe fomentar la fraternidad, el amor, el respeto. Y es en la familia donde nos preparamos para ayudar a los demás. Y es en la familia donde nos preparamos para servir, para tolerar. Porque si no toleramos a los que viven con nosotros, ¿cómo vamos a fomentar el amor? Entonces, nos corresponde a nosotros, como parte de una familia, entender las diferencias. Pero una relación armoniosa es aquella que en medio de las diferencias, en medio de los desacuerdos, se dialoga, se concluye y se actúa correctamente en grupo. Porque no es solo que yo actúe correctamente, porque a veces creemos, no, que yo estoy actuando bien, pero a veces con las mejores intenciones cometemos ¿qué? Las peores errores. Así es. Porque no tenemos el discernimiento. Entonces a veces creemos, no, yo estoy haciendo el bien, pero el bien aparente, porque tenemos a alguien que necesita nuestra voz, necesita de un abrazo, de una voz de cariño y no lo hacemos. Y son situaciones claves para el desarrollo del amor. Entonces, como parte de una familia, esta invitación que hacemos hoy con este tema es que respetémonos, tolerémonos, reconciliémonos con aquellos que tenemos diferencias y tratemos de irradiar amor, oremos, pidamos a Dios, a nuestros guías espirituales que nos aman, el guía del hogar. Todos los hogares tienen un guía espiritual que ayuda al hogar. Entonces nosotros tenemos que pedir a esos espíritus superiores que nos den la fuerza, el entendimiento y no tengamos miedo. Si tenemos errores, levantémonos. Porque quien se cae es que está caminando, dice Juana de Ángel. Y si estamos caminando es porque estamos tratando de hacer algo bueno. Lo que es que levantarnos, trascender, sin culpas y sin alimentarle culpa al hogar, a decirle al familiar, tú fuiste, tú haces esto, tú eres... No.
hay que fomentar el desarrollo de las virtudes. El mal hay que verlo, pero no hay que verlo para señalarlo ni para denigrar, hay que verlo para ayudar al otro a que no siga haciendo el mal, ayudar al otro para que se corrija. Y si vemos el mal en nosotros, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Luchar por ser mejores, luchar por despertar el afecto dentro del hogar. Es un reto, es un desafío, pero podemos, porque Dios nos da las pruebas que necesitamos. Si estamos viviendo esta prueba dentro del hogar, el familiar difícil, el esposo indiferente, la esposa distante, el hijo que no es obediente, tenemos un campo de trabajo que solo el amor, solo la comprensión, solo el diálogo fraterno, solo las muestras de cariño, solo el ejemplo de amor, de equilibrio que podamos dar, los va a ayudar a trascender. Y es por eso que debemos nosotros siempre confiar en Dios, confiar en el Evangelio del Maestro Jesús, que es la moral espírita. Nosotros que somos espíritas tenemos la moral, tenemos la herramienta para superar esas diferencias. Y si os ocurren disputas, discusiones, reconciliarnos lo más rápido posible. ¿Basados en qué? En la doctrina espírita. Entonces es muy importante, Juan, este tema de hoy, para toda nuestra existencia, para toda esta vida que estamos teniendo actualmente. Y que la doctrina espírita nos muestra el camino, nos muestra los matices que podemos practicar para mejorar las relaciones familiares. Sí, en efecto, la importancia de que se mantengan los lazos familiares de manera equilibrada, ¿no? Y que la institución de la familia, en sus diferentes acepciones, como hoy se entiende, porque ya tenemos que entender las diferentes familias que ya hoy se están creando, uniparentales, etcétera. Ya todo esto que los sociólogos, las leyes también ya han empezado a aceptar y a estudiar y a circunscribir en el término familia. Nosotros debemos entender que la doctrina espírita y Kardec siempre fueron como, yo pienso que fue muy visionario, ¿no? Porque, por ejemplo, la pregunta 775 del libro de los espíritus, mira lo que dice, en aquel momento, estamos hablando del siglo XVIII, y con todas las connotaciones del inicio de la doctrina espírita, en ese momento social se hace una pregunta como esta, que para nosotros es de gran actualidad. En la pregunta 775 pregunta Kardec a los espíritus, con esto ya concluimos, ¿cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia? ¿Cuál sería el efecto para la sociedad? La relajación de los lazos de familia. Y la respuesta contundente de los espíritus es un recrudecimiento del egoísmo. Se replegaría la sociedad hacia un estado de egoísmo en el que todos propenden por sí mismos y sálvese quien pueda. La familia lo que nos enseña es precisamente a ser solidarios, a no solamente pensar en nosotros, a pensar en los demás, a que cuando el otro está enfermo nosotros lo atendemos, porque cuando nosotros estamos enfermos en nuestra familia nos atienden, nos dan la sopita, nos consiguen la medicina, nunca nos desamparan. Entonces, esto es como el educandario principal que nos aleja del egoísmo. Entonces, la familia es fundamental, fundamental. Hay personas que se reúnen, que son prácticamente desconocidos y se reúnen en un grupo de amigos y forman casi que una familia, porque comparten en un tiempo en un apartamento durante 2 años, 3 años, y se convierten en una familia. Y ahí se generan lazos muy fuertes, que también hay conflictos, pero que nos alejan del concepto de egoísmo. Ese recrudecimiento del egoísmo sería un retroceso para la sociedad. Y la familia, por eso, debe ser cuidada como núcleo fundamental para el crecimiento de la sociedad. Porque en la familia se dan los principios, es donde se educa. En el colegio y en la universidad dan instrucciones académicas y conocimiento, pero la educación moral y de valores se da en la casa. Los principios se dan en la casa. Se nos ha olvidado y muchos padres pretenden actualmente trasladarle esa tarea a los profesores y a los educadores. Y eso no es así. Es la familia el primer núcleo de educación. Hoy, en esta conversación,
de Luces para el Alma, nos hemos adentrado en uno de los tópicos más importantes que tenemos nosotros y que a todos nos atañe. Y lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros es analizar en qué momento y en qué situación yo estoy en mis relaciones familiares. Si tengo una discrepancia con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con un familiar, tío, sobrino, etcétera, busquemos la manera de solucionarlo. No nos quedemos con esa situación así. No convirtamos en común, en un comportamiento común, dejarnos de hablar en la familia por días, por meses, por años. Yo he escuchado. A nosotros no se nos permitía eso porque si nos comportábamos así, bueno, todos los hermanos pelean y discuten, pero la rabia duraba 1 hora, 2 horas, máximo hasta que uno se levantaba al día siguiente, porque como continuara, los papás tomaban medidas al respecto y no había forma. Y gracias a Dios nos educaron así. Y qué bueno que recibimos esa educación, que a veces fue un poco más fuerte que la laxa que es ahora, lo laxo que es ahora en las familias, pero que nos permite tener unos lazos con los hermanos mucho más fuertes, porque eso es lo que queda al final cuando ya, por ejemplo, normalmente las familias se estructuran a través de la padre y madre o de los abuelos, pero ellos se van yendo y van quedando los hermanos. Entonces nos queda la opción de ser unidos, solidarios, para continuar dando el ejemplo de unidad familiar, de esa colaboración de unos con los otros, del aceptarnos, entendernos y respetarnos, porque hay que respetar las diferencias a cada uno de los miembros de la familia, siempre y cuando no violente los derechos de los demás, pero educando y aprendiendo a tolerar las diferencias. Entonces, la familia, núcleo fundamental de la sociedad, hoy en día más importante que nunca, más importante en estos momentos de crisis, de pandemia, de cambio y de transformación para una sociedad mejor. Y la doctrina espírita nos viene a dar estas directrices y diciéndonos, no venimos a solucionarles los problemas. Los espíritus no nos van a solucionar los problemas. Nos están dando a través de todo este conocimiento las herramientas para que a través de nuestro discernimiento empecemos a nosotros mismos a elaborar nuestra hoja de ruta para vivir mejor. Y sobre todo en nuestro núcleo familiar. Les agradecemos a todos, Hugo. Muchas gracias por compartir esta tarde, este momento con todos nosotros. Les agradezco también personalmente por esta oportunidad de llegar a sus casas, a sus vidas a través de Luces para el Alma. Este programa hecho con mucho amor y con mucho entusiasmo y mucha ganas de dar un poco de consuelo y de tranquilidad y un poco de explicación a todas aquellas cosas que nos ocurren en la vida. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que la luz del Maestro Jesús y de nuestro Padre Creador los acompañe hoy y siempre.